yo quiero hacer que la gente sea consciente del acervo que posee, porque ese es uno de los primeros problemas. No somos conscientes de todo lo que sabemos y por mucho tiempo se ha menospreciado el conocimiento y la existencia de la literatura de tradición oral. Y creo que es por falta de estudio. Entonces, cuando la gente, ya sean estudiantes, profesores, empiezan a descubrir los siglos y los espacios que ha recorrido un mismo cuento con distintas versiones y variantes, pasando culturas diferentes, lenguas diferentes, es cuando dices, a ver, por algo será. Y no nos hagamos, los grandes escritores abrevaron del acervo de literatura de tradición oral que tenían. El Fausto de Goethe, pues un cuento del diablo. Bueno, Miguel de Cervantes, por supuesto, y él lo decía, incluso incluía parte de romances y de canciones, de la misma forma que muchos de nuestros escritores del siglo XIX incluyeron canciones narrativas, corridos, leyendas, en sus novelas, quizá ya medio pasados con una mano oculta, pero que las sacaban de lo que sabían. No nos vayamos lejos, Agustín Yáñez, en su Flor de Juegos Antiguos, es todo entreverado esos recuerdos de canciones y que no le damos mayor importancia. Y saber que la canción de Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua se recogía en el siglo XII, y que ha pasado hasta por acá, dices, ¿cómo? Y no es que te la enseñen. Muchas veces la gente no sabe por qué no fue a la escuela o por qué no fue a la universidad y no ha sido incapaz de darse cuenta del valor que tiene esa literatura y que tiene una función y que además con el afán de conservarse funcionando a veces cambia. Y entonces a veces algo que era leyenda, en lo que se creía, si a la gente le gusta mucho, pierde ese valor de verdad que tenía y se convierte en cuento, porque el cuento es ficción. De hecho, mucha gente te dice, no, pero eso son mentiras. Y dices, no, sí, pues cuéntame esas, porque con esas son muy entretenidas las mentiras. Pero como estamos acostumbrados a no decir mentiras, bueno, no estamos acostumbrados a no decir mentiras, estamos acostumbrados a que nos digan que no se deben decir mentiras. Entonces, la gente evita contar ese tipo de cuentos a un profe o a alguien en la escuela, en la universidad, a alguien que viene a dar una plática, porque ¿qué van a decir? ¿No? Muchas veces cuando yo hago trabajo de campo visitando rancherías o así que pregunto, no, yo nada más fui 3 años a la escuela. No, pues por eso. Si yo lo que quiero no es lo que aprendió en la escuela, sino lo que aprendió en su casa, con sus papás, sus abuelos, sus amiguitos, los hermanos. Porque sí es verdad que como base quizá de la literatura de tradición oral está la vida en comunidad y se ha perdido en gran medida. Estamos a finales del primer tercio del siglo XXI y el sentido de comunidad se ha perdido indiscutiblemente en las ciudades grandes. Pero en ciudades más pequeñas sí hay esa vida comunitaria de barrio, de gremios, de a veces salir a la calle a jugar, en las propias escuelas, aquí en las fiestas de los santos patronos. Entonces la gente antes se salía cuando caía la tarde a platicar con el vecino en unas como bancas que eran parte de la construcción. Si ya no existe eso, hay que propiciar espacios donde se platique. Y a la gente le gusta contar. Yo las veces que he ido voy muchas veces a la plaza, no necesito conocer a nadie del pueblo,
De hecho, pues yo mis primeras investigaciones no conocía a nadie. Yo llegaba a la plaza y ahí decía, ese tiene cara de que sabe corridos, y me le sentaba. Y si no, me mandaba con otro. Otros que sabían bien a quién recomendarme eran los curas, porque el cura solía conocer, o el de la farmacia, que antes se llamaba botica, a toda la gente que tiene en el mercado, que tiene puestos que son de muchos años, no se diga el del molino. Te mandan, si no saben ellos, te mandan con don fulanito, con sultanito, con doña Mengana, porque la comunidad reconoce a esos poseedores, ¿no? Que lo cuentan, y es como todo. Hay quien tiene gracia para contar chistes, hay quien tiene gracia para contar cuentos o para contar leyendas, y hay otros que se sabrán la leyenda pero la cuentan bien aburrida, ¿no? Entonces el chiste es descubrir a esos que yo llamo transmisores privilegiados, pero si no los encuentro, pues aunque sea de manera como más breve, se recogen todas esas versiones, porque eso es algo importante. No recogemos lo mismo, porque no, quizá no de una cuadra a la otra, pero sí incluso de un barrio al otro, las versiones cambian. Y por eso vive. Y lo tenemos en ejemplos tanto de la literatura hispánica que llegó con los conquistadores, como las distintas leyendas que circularon en náhuatl oral de los aztecas a los pueblos que fueron dominando. Incluso se trasladaron a las otras lenguas, conservando algunas palabras en náhuatl y teniendo variantes. Porque si aquí el cerro se llama del fraile y un poco más allá el cerro se llama del caballo, pues da lo mismo. El tesoro está en el del fraile o en el del caballo, y yo adopto y adapto. Eso te da cohesión como pueblo, como comunidad, y te identifica. Y si luego descubres que es la misma historia o casi la misma que cuentan en el otro extremo del país, no importa, porque a ti te une con estas personas de tu núcleo, no el más cercano solo de la familia, sino como incluso de la región. Un ejemplo, dicen que los mexicanos somos muy nacionalistas y nos gustan ciertos símbolos. Yo creo que sí, lo acepto. Todo el que ha experimentado vivir lejos, cuando siente u oye de su pueblo o una canción propia, lo siente hasta el fondo del alma, ¿no? Pero esas canciones, por ejemplo, o esos cuentos, nunca, que a veces eso se convirtió en un error. No hay una versión buena u oficial o la mejor, sino que viven en versiones distintas. Es como si en el estadio aquí de Guadalajara está lleno, y yo digo, vamos a cantar el himno nacional, pues todo el mundo, y se oye súper bien, y lo canta igualito. Pero si digo, vamos a cantar Cielito Lindo, pues ya estuvo que no se entiende nada, porque cada quien lo canta como se lo sabe, ¿no? Y cambia las coplas de un lugar al otro, ¿no? Y entonces ocurre lo mismo a la hora de contar cuentos o a la hora de contar leyendas, o incluso con los juegos infantiles. De un lado a otro cambia, de una manera se juega la víbora de la mar, acá se juega de otra manera, Amuato se juega así, las fórmulas de sorteo de 1, 2, 3 papas y de Tin Marín de Dopingüe o zapatito blanco, zapatito azul, todo eso varía. Si no variara, se hubiera perdido, porque ya no estaría funcionando, ¿no? Y hay muchas veces que algo que ya no funciona queda de otra forma. Por ejemplo, en un refrán, en un dicho. Había un viejo romance terrible, porque el tema era el incesto, que se llama Delgadina, que es el papá que le hace una propuesta indecorosa, incestuosa a la hija se niega y él encierra hasta que muere.
y entonces no accede. Pero en unos versos muy conocidos del inicio era: Delgadina se paseaba de la sala a la cocina, y ya luego seguía con su vestido, etcétera, etcétera. Y en San Luis descubrí que me dijo: no, eso no es canción, Delgadina es un dicho que nos dicen las mamás. Yo decía que las mamás les llaman Delgadina a hijos e hijas que están de ociosos como la Delgadina, de la sala a la cocina, sin hacer nada. Ya la historia del incesto, ¿verdad?, se perdió. Ajá, porque más difícilmente, no digo que no exista, desgraciadamente sí, pero es difícil de cantar. Ajá. En cambio, quedó el Delgadina de la sala a la cocina. Y entonces dice: ya no estés como la Delgadina de la sala a la cocina sin hacer nada, ¿no? Yo estaba sorprendida y me gustó porque dices, es algo que se pierde. Mira, tenemos... hay un libro muy interesante que se llama La eterna agonía del romancero, porque un estudioso del romancero decía que se iba a acabar, pero pues ahí no hay manera. Vicente de Mendoza, en su antología del corrido de 1954, dice que estamos a 10 años de que el corrido finiquito. Ajá. De 1954 estamos a 80. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con las nuevas tecnologías? Por un lado, hay una apertura increíble. A mí me ha pasado buscar algo en internet, algún corrido, y que no, así no es, yo me lo sé así, y se hace todo, que es muy enriquecedor saberlo. Puede haber una tendencia a fijar un texto, pero ocurriría lo mismo, o ocurre lo mismo, desde que los grandes intérpretes las cantaban en la radio, ¿no? O en el cine, o Antonio Aguilar, o Jorge Negrete, o Pedro Infante, o Javier Solís, y todos ellos, pero la moda pasaba, y entonces todo el mundo volvía a saberse su propia versión, ¿no? Que eso es interesante. La propia leyenda de La Llorona, tan expandida en México. Hay recolecciones de Fernando Orcasitas, y no me acuerdo quién otro, que hacen recolecciones en una época posterior, pero como 10 años después de una de las primeras grandes cintas del cine donde sale, es Dolores del Río, no me acuerdo, que sale de Llorona, trenzona, con las dos grandes trenzas y el rebozo. Antes La Llorona no se vestía así, pero la imagen tuvo un impacto impresionante en la tradición oral. Y se notaba porque, en lugar que fueran estos recolectores, era igualita a La Llorona. Pasó el tiempo, surgieron más versiones fílmicas de La Llorona, y la propia Llorona volvió a vestirse como antes se visten en el pueblo, ¿no? De donde se cuenta La Llorona, porque sería un poco rara encontrarla de otra manera. Entonces, sí impacta, pero si la tradición oral está todavía vigente, se mantiene. ¿Qué ocurre con los corridos, tantos corridos comerciales y de grupos? La gente los canta tal cual, no le cambia la letra. Es rarísimo el que nosotros lo llamamos que se tradicionaliza, porque es apropiarte de algo. Y lo cantas sabiendo que es de X o Y, incluso no autor, pero cantante, porque luego la gente, como lo conoces a través de la voz de Antonio Aguilar o de Vicente Fernández, ni siquiera sabes, vamos, hay gente que no sabe muchas de las canciones de José Alfredo Jiménez, que el autor es José Alfredo. Entonces, ese es un acervo aparte. Al otro es el que vive y sí cambia. Y sí creo que a veces se pierde, sí, porque ya no funcionaba, pero surgen otros. Y te voy a dar un ejemplo que de entrada a mí no me gustó.
lo que hace rato mencioné de la fórmula de sorteo es como casi que el rito iniciático de los niños en su espacio, sin papás ni maestros, que van a jugar y establecen sus reglas del juego, todo el mundo ya la conoce, y parte de ese juego es decir quién juega, desempeña tal función, el lobo, el que sea. Y se puede decir de ping-pong papas o de marín de dopingüe. Y claro, un día oigo que mi niño de 4 años dice, Pedro Picapiedra dice así, Yabadabadú, te sales tú. Yo casi me doy un tiro y dije, mi propio hijo diciendo una fórmula de sorteo de la tele. O sea, ya la cultura televisiva está. Y le dije, espérate, ya no existían los Picapiedra en la televisión. Mi hijo no sabía quién era Pedro Picapiedra. Esa formulita había surgido seguramente en la época en que yo era ya adolescente, pero que había muchos niños amantes de los Picapiedra, que les fascinó y les gustó y se inventaron el Yabadabadú, te sales tú con Pedro Picapiedra. Y se transmitió pues 2 generaciones, porque mi hijo no tenía la más remota idea de quién era Pedro Picapiedra. Era igualito que fue Tete, la de pégale, pégale, que ya fue, ¿no? O sea, era algo que funcionaba antes del juego. Pero a veces sí nos damos como de golpe de pecho, ya se está muriendo la... No. La Mano Peluda, el programa de radio que duró quién sabe cuántos años, se llegó a todos los rincones del país. Pues, de alguna manera, lo que hacía era motivar a que siguieras contando, porque decías, ay, mi papá no nos lo contaba así, nos lo contaba de esta otra forma. Y hay tal nivel de apropiación que una vez buscando quién había cantado de artistas mexicanos un romance que se llama El Romance de la Aparición, que se conoce mucho también como la canción de la sombra, que es un hombre que se encuentra, un viudo que se encuentra con el ánima de su mujer, ¿no? Y que le dice, entre más me acercaba a ella, entre más me alejaba de ella, más se acercaba a mí. Y empezaron a decir, no, si esa la compuso mi bisabuelo, se la compuso a mi bisabuela y nos decía, y soy de Nazca, y otros decir que no, se la pirateó al mío, porque mi papá también nos decía que le había compuesto. No, y dices, eso es la apropiación, la sentían suya, ¿no? Y bueno, ni de uno, ni de, o tan de uno como del otro y como de todos los que la tienen, claro, y la hacían suya, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque ese intercambio es a partir de las redes. Algo que sí tenemos también los mexicanos, seremos muy nacionalistas, pero también muy malinchistas. Entonces, a veces nos gusta más lo de fuera que lo de dentro. Les voy a dar un ejemplo de hace mucho. En una región otomí, eso yo no lo hice, fue a través de un artículo que leí, una versión en otomí del Caballito de 7 colores, que es un cuento recogido por los hermanos Grimm en Alemania. Obviamente en alemán, no en otomí, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí? Pues que seguramente gente en el siglo XIX trajo ya en español, o el propio Alexander von Humboldt, que en esa zona estuvo mucho, lo contaba en español, la gente se lo apropió de tal manera que lo acabó contando en su lengua materna, ¿no? No es que existiera antes que, que la versión de los Grimm, porque bueno, aquí no había caballos, ¿no? Pero eso es muy interesante por el nivel de apropiación que hay. Con el romancero gitano de García Lorca pasa algo similar. Los campesinos andaluces oyen, leen, conocen los poemas que escribió García Lorca
y se los apruebo. Claro, porque pero además te puedo apostar que no todos los romances de Lorca, no todos los poemas del romancero gitano, sino que los más apegados al lenguaje tradicional. Y lo mismo le pasó a Lope de Vega. Y, por ejemplo, en la cuestión de los corridos, ¿por qué hay las tres tumbas? Ese corrido ha permeado y ya tiene variantes. Y el propio Julián Garza dice, pues, ¿qué otra? Y si es verdad, queda mejor, ¿no? Y otras, muchas de él, la gente las sigue cantando, pero igualitas. No le altera nada. Porque no hay una conciencia en el momento de alterar, no dices, no, aquí no me gusta, yo le cambio. No. Y es por eso nos ha costado tanto trabajo entender la riqueza de la literatura de tradición oral, porque es una estética bien diferente. O sea, no hay autor, no hay una autoría individual. Pertenece a todos y se hace con el tiempo. Eso era lo que decía Menéndez Pidal, ¿no? La poesía popular es la que está de moda, la que gusta a todos, pero y se repite por mucho tiempo. Pero la poesía tradicional es la que vive en variantes y se va repitiendo, ¿sí? Entonces, claro, con los medios de comunicación masiva o la masificación y la mediatización de tantas cosas, tiende a fijarse y a haber menos variantes. Pero, pues a ver, el primer gran cambio fue la imprenta, ¿no? Y así que si ya nos echamos 5 siglos con literatura de tradición oral hasta ahora, y la gente te lo dice. Una persona que no sepa que son versos octosílabos los que está usando, y se le olvida una palabra en un corrido, y dice otra y dice, no cabe. Y no está porque tomó un curso de métrica de Tomás Navarro Tomás, ni Alquilis, no. Tiene ese sentido y esa estética colectiva que no cambia. Pueden ser muy mal hablados, pero en los corridos y en las canciones, salvo las de doble sentido, que esa es otra cosa, no se dicen palabrotas. No quiere decir que el campesino no diga qué cabrón, pero en el corrido no lo va a decir, porque no andas cantando de la misma manera que ya no se cantó delgadina, ¿no? Entonces, y ahora, los corridos, por ejemplo, con toda esa polémica de si los corridos, los narcocorridos y los corridos tumbados, a ver, lo preocupante es lo que están reflejando, el de dónde surgen, ¿no? Porque finalmente la literatura de tradición oral expresa, pues muchas veces un momento o unas creencias. Y lo preocupante es eso. ¿Qué es lo que están expresando? Pues estamos mal, arreglemos eso, no prohibamos cantar los corridos. Pero bueno, en lo personal se están mezclando muchas cosas. Se utiliza el término corrido y ni son corridos, pues son muy líricos, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que prohibiendo no logras mucho, ¿no? Creo que se logra más tratando de arreglar el problema que hace que eso sea una expresión, ¿no? Un referente, pero y en los corridos pasa igual, hay muy pocos autores cultos que lo han logrado, ¿cómo se llama?, hacer corridos, ni Miguel en el Lira, ni Samuel, o sea, no es tan fácil, Lozano, porque siempre se les va un encabalgamiento, un lenguaje un poco más rebuscado. Bueno, yo tenía, ahorita se me va el nombre, un señor de Zacatecas, era buen corridista y cantaba todos los pleitos que había en el pueblo y los problemas que había habido entre agricultores y, digamos que los dueños. Y
tenía buenos corridos y la gente se los sabía, muchas veces no completos, pero se los sabía y fue quienes me mandaron con ellos. Y resulta, yo lo estaba grabando, y resulta que como una especie de reconocimiento el ayuntamiento le regaló como un paquete de libros. El señor sabía, creo que había hecho toda la primaria seguro y como hasta la mitad de secundaria. Y, o sea, sabía leer y escribir bien, pero le había regalado un paquete de libros y entre ellos un diccionario de sinónimos. ¿Qué le pasó al pobre señor? Claro, el diccionario de sinónimos hizo que en vez de emplear para sus corridos el lenguaje más llano, el que la gente emplea, pues usar sinónimos. Entonces, a ver quién se aprendía esos corridos, que eran de un culto, pero vamos, que ni el poeta más culto, ¿no? Y eso le pasó y se dio cuenta, porque a la gente no le gustan. Entonces me los enseñó y dije, no, pues ¿cómo? Porque son dos estéticas bien diferentes. Un cuento maravilloso es muy abierto y puedes contar al personaje y hace muchas cosas, el Juanoso, y luego hace cosas que otro personaje hace en otros cuentos. Pero no puede aparecer un platillo volador, punto. Y eso lo sabe el que está contando. Así crea en los alienígenas, ¿no? Por esa estética colectiva. O sea, no es ficción como la ficción que podemos entender de Bradbury, de Huxley, no, es otro tipo, es ficción en el sentido de diferenciarlo de la leyenda, que sí tiene valor de verdad, el cuento no. En Juanmac, este mes patrio, hemos preparado ofertas, descuentos y muchos productos al costo. Si te gusta surtir en grande tu alacena o tienda, tenemos precios en todas nuestras sucursales a precios bajos, ya que monitoreamos y mejoramos constantemente los precios de la competencia. Llámanos o envíanos WhatsApp al mucho más. Si buscas ahorrar, visítanos. El mejor precio ahorra siempre. Síguenos y mantente informado de nuestras promociones. Te esperamos en Nueva junto a la Curva, Ambas y en Gordoa 6, a un lado del mercado principal. El envío sin costo aplica en compras de 500 pesos o más. En compras de más de 300 pesos solo pagas 15 pesitos. Te anuncia en el noticiero de Diario El Volcán y aprovecha el mejor espacio publicitario para ti. Obtén 5 ediciones en nuestro periódico impreso y destaca entre los demás. Con presencia en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube y en nuestra página web. Y no olvides que también puedes anunciarte en nuestro noticiero de Diario El Volcán. Todo esto a precios accesibles y con presencia diaria para maximizar tu impacto. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar. La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurant La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti.